Aproximadamente habían pasado mes y medio de que los misioneros habían llegado por primera vez a predicar el evangelio en la ciudad de Paute. Era un día donde había mucha gente porque muchas personas de los lugares circunvecinos habían llegado al pueblo a hacer compras porque era una feria. Y también los misioneros, los 4 misioneros que estábamos ahí, también estábamos haciendo unas compras, estábamos comprando, recuerdo, unos tomates y unas cebollas que nos faltaba para terminar de hacer nuestro almuerzo. Cuando estábamos juntos, los 4 misioneros, escuchamos una voz que nos gritaba, decían, ¡Hélderes! ¡Hélderes! Y nosotros como, ¿qué? ¿Hélderes? ¿Quién nos llama? No le encontrábamos las personas que nos llamaban. Primero, si es que nos decían Hélderes, es porque sabía algo de la iglesia o era una miembro de la iglesia. Cuando le identificamos quién era, vimos que era una mujer con traje típico de la zona, con sombrero, con todo. Y cuando le contactamos, ella nos contó que se había bautizado en la iglesia en Cuenca. Nosotros le contamos que la iglesia ya había llegado a Paute y ella se puso muy contenta, contentísima, y dijo, vamos, Hélderes, vamos a mi casa, yo les invito a comer. Y eso fue como música a nuestros oídos, nos invita a comer porque nuestro almuerzo estaba bien atrasado. Bueno, gracias. Ella caminó hasta la esquina y alzando la mano, dirigiéndose a la montaña que separaba el pueblo con el río Paute, la montaña, una montañota grandota, dijo, allá vivo. Yo me quedé como, ¿cuál? ¿Dónde? Había 4 casas ahí en la montaña, una montañota. Dijo, allá vivo. Razón que estaba contenta, porque para ella ir a la iglesia tenía que bajar la montaña caminando, cruzar el puente sobre el río Paute, un puente grandote pero bien puesto, llegar al pueblo, buscar un bus, un camión, dicen los mexicanos, buscar un camión para ir a Cuenca por 45 minutos, llegar a Cuenca, buscar un bus para llegar a la capilla y asistir a su reunión sacramental. Esta vez solo tenía que bajar la montaña, pasar el puente, caminar un poco y llegar a la sacramental. Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Doctrina y Convenios. En la clase anterior, en las clases anteriores me di cuenta que habíamos pasado por alto una enseñanza de la sección 52, que vamos a estudiarla ahora. Vamos a ir a la sección número 52 en el versículo número 19. Es una especie de una receta para que nosotros podamos reconocer si es un espíritu de Dios o un espíritu de otro lado. Versículo número 19 de la sección número 52. Dice, por tanto, mediante esta norma discerniréis a los espíritus en todos los casos bajo los cielos. Versículo 14, regresamos al 14, dice, y además os daré una norma en todas las cosas para que no seáis engañados, porque Satanás anda por la tierra engañando a las naciones. Entonces vamos a ver cuál receta es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para reconocer, para que Satanás no nos engañe, según el versículo 14? La receta está en el versículo número 15. Dice, por consiguiente, al que ora, ahí está la receta, ora, cuyo espíritu es contrito, yo le acepto si es que obedece las ordenanzas. Entonces, orar, espíritu contrito y obedecer las ordenanzas. 16, cuyo lenguaje es humilde y edifica. Entonces nuestro lenguaje tiene que ser humilde y que edifique y cumplir las ordenanzas. Versículo 17. El que tiemble bajo mi poder será fortalecido. Versículo 18. Y además el que es vencido y no da buen fruto conforme a esta norma no es de mí. Entonces aquí está la receta, ¿verdad? Orar, tener un espíritu contrito, cumplir las ordenanzas, tener un lenguaje humilde y que edifique y someterse, no, dice, el que tiemble bajo mi poder será fortalecido. Una vez que tienes estas cosas, puedes reconocer entre si un espíritu es bueno o es malo. Está la receta. Miren, en esta sección 52, en el versículo número 33, también nos habla de que los misioneros, esto ya lo vimos, los misioneros, esta revelación fue dada en Kirtland. José Smith recibió la revelación y les dijo que vayan mucho, o mandó muchos misioneros a la ciudad del condado de Jackson, Missouri, en donde iba a ser Sion, en donde estaban planeando hacer Sion. Y él mandó por diferentes partes a los misioneros. Desde Kirtland mandó a
al estado de Jackson, en el condado de Jackson, Missouri. Vamos a leer el versículo número 33. Dice, sí, de cierto digo, viajen todos estos al mismo lugar por diferentes caminos. Entonces manda por diferentes caminos. En la clase de hoy, en la sección número 60, que estamos entrando a la clase de hoy, habla sobre el regreso. Recuerden que cuando ellos llegan, tienen ciertos problemas. Edward Patrick le dice a José Smith, ¿seguro, José Smith, que esto es revelación? ¿Seguro que esta es la tierra? ¿No te confundiste de revelación? Porque ellos habían visto buenas tierras por el camino, pero el condado de Jackson, en una parte que se llamaba Independence, entonces este lugar no era tan bueno, pero sí el Señor le dijo a José Smith, dijo, aquí vamos a hacer la ciudad, y aquí van a traer sus familias. Aquí vamos a hacer el templo y el templo será el centro de la ciudad y vamos a hacer calle 1 norte, calle 2 norte. ¿Recuerdan que habíamos visto eso? El regreso está en la sección número 60. Vamos a leer los datos históricos de la sección número 60. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en el condado de Jackson, Missouri. Ok, entonces esta revelación ya fue dada en la tierra prometida, en Independence. El sector la parte era Independence y el condado era condado de Jackson. Es como decir en el Ecuador, la parroquia Independence, el cantón era Jackson y la provincia era Missouri. Era más o menos así, ¿no? Entonces la parte era Independence, donde se iba a formar Sion. De hecho, eso es lo que se planeó hacerlo. Independence en el condado de Jackson, Missouri. El día fue el 8 de agosto, ya estamos en agosto, pero de 1831. Es interesante porque en la ida, como les había dicho en la sección número 52, y lo estudiamos de hace tiempo, que vayan predicando el evangelio, no vayan todos por el mismo lugar, sino que cuando vayan al condado de Jackson, vayan predicando el evangelio, pero muchos de ellos no lo hicieron. Entonces el Señor estaba muy complacido y ahora les dice, en el regreso sí tienen que abrir su boca y predicar el evangelio. Versículo número 2 de la sección 60. Mas con algunos no estoy muy complacido, porque no quieren abrir su boca, sino que esconden el talento que les he dado a causa del temor de los hombres. Ay de estos, porque mi enojo está encendido en contra de ellos. En el versículo número 5 hay bastante enseñanza. Vamos a leer lo que dice en el versículo 5. Dice, mas de cierto os hablaré concerniente a vuestro viaje a la tierra de donde venisteis. Háganse o cómprese un barco, según os parezca bien. A mí me es igual. Y emprended vuestro viaje con prestanza al lugar llamado San Luis. Ok. Primero dice, al final dice que viajen con prestanza. Prestanza no es que era una chica prestanza, sino prestanza quiere decir con firmeza, con lealtad, con pasos firmes, prestanza. Y al principio del 5 hay más enseñanza. En el 5 dice, más de cierto os hablaré concerniente a vuestro viaje. Aquí viaje, en inglés hay dos palabras de viaje. Viaje para decir de este punto al otro punto, y también hay otra palabra que es para indicar el día a día del viaje, o todo el camino, o contar todo el paseo. Entonces hay dos palabras, pero en español solo hay un viaje. Y digo esto porque esto fue escrito en inglés originalmente, Doctrina y Convenios, y ahí está diferencia. Pero aquí cuando dice viaje, entiende todo. En español entendemos que todo lo que pasó en el viaje y de un lugar hasta el otro. Cuando dice, más de cierto os hablaré concerniente a vuestro viaje a la tierra de donde venisteis. ¿Y de qué tierra habían venido? De Kirtland. ¿Y dónde fue dada esta revelación? En el condado de Jackson, Missouri. De ahí les estaba enviando. ¿Qué más dice? Luego dice, hágase o cómprese un barco. Hágase o cómprese un barco según os parezca bien. Esto es interesantísimo porque el Señor les dice, ¿saben qué? Si quieren, hagan un barco o construyan un barco. Me es igual. O sea, formen su propio criterio, como vimos en la clase anterior también. Que Él no mande en todas las cosas. Dice, hágase o cómprese un barco según os parezca bien. Hay otro versículo en la sección número 61 que lo vamos a leer. El versículo número 22. También dice algo parecido. Dice, y después de un corto tiempo, si cumplen su misión, a mí me es igual. Que vayan por agua
por tierra, hágase conforme a lo que más tarde les sea manifestado según su criterio. Entonces, básicamente esta es la clase de hoy. O sea, básicamente es según tu criterio. El Señor no manda en todas las cosas. Según tu criterio, mira si vas por tierra o por barco. Lo importante, el Señor dice, a mí me es igual. Lo importante es que cumplas tu misión. Que cumplas tu misión. Esto yo recuerdo, bueno, hay algunos ejemplos. Vamos a poner un ejemplo de la misión. En la misión yo recuerdo que en la costa, cuando enseñábamos a parejas, usualmente ellos no estaban casados, era más problemas en la costa. Ellos no estaban casados, que más difícil era comprometerle para que se case que comprometerle para que se bautice. Era más difícil. Pero sin embargo, al comprometerles para casarles, una vez que ya les llevábamos al registro civil, había una hermana en el registro civil de Guayaquil que nos ayudaba, que su nombre no me acuerdo bien, esta memoria. Creo que era la hermana Manso, creo que se llamaba. Y la hermana Manso, no sé realmente qué es lo que hacía, si había divorcios antes, si no había papeles, no sé cómo hacía, pero los sacaba casados y los podíamos bautizar. Hacía buen trabajo la hermana Manso. Y una vez, en ese tiempo era el presidente González, era mi presidente de misión, y él una vez dijo, para bautizarse hay que estar casados, dijo él. Sé que hay una hermana que nos está ayudando en el registro civil. No quiero preguntar cómo hará, dijo él. No quiero preguntar cómo hará, pero tienen que salir casados, dijo él. O sea, realmente nos dejen nuestro propio criterio, como este versículo, ¿verdad? Su propio criterio. Me es igual, pero que cumplan su misión. Hay muchos ejemplos más que podemos tomar sobre esto, que el Señor no te va a mandar en todas las cosas. Esta sección número 61 es bien interesante. Vamos a leer desde los datos históricos. Sección número 61, revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en las orillas del río Missouri. Ok, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ellos ya están de regreso y van a regresar por medio de un barco, en el río Missouri. De hecho, hay una pintura en el manual que le puse de portada. Es el río en donde es de noche y hay una fogata, porque toda esta lección, toda esta clase se relaciona en el viaje de regreso a Kirtland por medio del río Missouri. Solo que el río Missouri era peligroso, era muy peligroso porque era navegable, pero muchos troncos caían en el río y algunos se hundían hasta la superficie del fondo del río, pero quedaban parados. Entonces la canoa, el barco se topaba y era muy peligroso. Mira lo que dice aquí. En su viaje de regreso a Kirtland, el profeta y 10 élderes habían viajado por el río Missouri en canoa. Se regresaron en canoa. Al tercer día del viaje, tropezaron con muchos peligros. Ok, mira, hay algo aquí en contexto que nos dicen. Lo que pasa es que ellos venían discutiendo. Increíble. Sidney Rigdon les dijo, ya no discutan, nos va a pasar algo, les dice él, qué chiste. Les va a pasar algo, nos va a pasar algo, ya no discuten. ¿Cuál era la discusión? Decían que José Smith mandaba mucho con Oliverio Cowdery, y ellos mandaban mucho, decían. Y venían en esta polémica. Todo era bien hasta llegar al condado de Jackson, Missouri. Pero de ahí en el regreso, porque des en cuenta algo, ellos habían viajado 1400 kilómetros desde Kirtland a Sion, que era el condado de Jackson, Missouri. 1400 kilómetros. ¿Pueden imaginarse lo que es 1400 kilómetros? Mira, para entender mejor, mira, desde Quito a Guayaquil hay 435 más o menos. 430. Vamos a decir 430 kilómetros. Y ellos tenían que haber viajado 1000 kilómetros más. Caminando, obviamente. Entonces, desde Quito a Guayaquil hay 435 kilómetros. Para hacer 1400 vamos a hacer la idea de que salimos de Guayaquil, vamos a Quito, de Quito vamos a Guayaquil y de Guayaquil regresamos a Quito. Eso más o menos sería 1400 kilómetros que viajaron ellos hasta llegar a Sion, al condado de Jackson, Missouri. Yo calculo que 400 kilómetros, a ver, un viaje desde Quito a Guayaquil, caminando se haría como en 4 días. Claro, sin parar a comer y sin parar a dormir. Caminando 4 días, es lo que yo calculo. Ellos hicieron ese trayecto multiplicado por 3 y un poquito más.
Entonces sí caminaron bastante. Y luego llegan a esa tierra y esa tierra no les gusta. O sea, está fea esta tierra. Igual José me dice, aquí va a ser. Entonces había una pequeña discusión. Y lo peor de todo es que fue, ahora sí regresemos, dice. O sea, ahora sí ya caminaron 1400 kilómetros, ahora vamos de regreso. Entonces, esta parte sí venían ellos discutiendo y hubo un problema en la barquita y peligros. El elder William W. Phelps, en una visión a la luz del día, vio al destructor andar con poder sobre la haz de las aguas. Aquí, este es increíble y este estudio, porque Phelps, primero recordemos quién era Phelps. ¿Quién era Phelps? A ver. Phelps era la persona que le estaba ayudando a Oliverio Cowdery a recopilar libros para la escuela, y además estaban haciendo libros para el estudio de la escuela, de los niños. Y además Phelps escribió algunos, ¿qué? Algunos himnos, de los que tenemos ahora en el himnario en español, ¿verdad? El himno número 2, el Espíritu de Dios, eso vimos en la clase anterior. Ese fue Phelps. Phelps dice aquí que vio al maligno, al destructor, en la orilla y a pleno día. Esto no fue desmentido por José Smith, ni tampoco dijo, ¿sabes qué es Phelps? Pero pienso que te equivocaste, nada. Ni tampoco nunca he escuchado de un líder de la iglesia que esto desmienta. Entonces, es posible que Phelps sí lo vio al destructor. Cuando hablamos de destructor, estamos hablando de Satanás. ¿Por qué decimos destructor? Porque hay un plan de salvación. Un plan de salvación que hemos visto el año pasado en el libro de Mormón, en el cual nosotros estamos aquí probándonos y va a venir un Salvador, Jesucristo. Nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Él paga el precio por nosotros y nosotros tenemos la libertad de escoger a Jesucristo o no. Ese era el plan. Pero Satanás, que no fue aceptado el plan que él tenía, dijo que iba a destruir este plan. Por eso le llamamos el destructor. El destructor. Otra cosa más, dice que el destructor anda sobre la haz de las aguas, o sea, sobre la superficie de las aguas. Esto es interesante y vamos a estudiarlo más con algunos versículos, pero me gustaría primero leer el versículo número 1, en donde dice, he aquí, escuchad la voz de que tiene todo poder, que es de eternidad en eternidad, el alfa y omega, el principio y el fin. Está presentándose Jesucristo y escuchar lo que Él dice. Versículo 2. He aquí, de cierto os digo, el Señor, oh élderes de mi iglesia, que os habéis congregado en este lugar, cuyos pecados ahora os son perdonados, porque yo, el Señor, perdono los pecados y soy misericordioso con aquellos que los confiesen con corazones humildes. El 3. Más de cierto os digo, que no es menester que esta compañía entera de mis élderes viaje con prisa sobre las aguas, mientras los habitantes de ambos lados parecen de la incredulidad. Ambos lados perecen de la incredulidad. Ok, miren, Prestanza le había dicho en los versículos anteriores, en la sección anterior, eso ir con firmeza. Pero aquí le dice, pero no vayan rápido. Están yendo por el río. ¿Qué río? Río Missouri. Pero dice que no vayan rápido porque los de las orillas no están escuchando. Ellos no saben, tienen que ir predicando el evangelio. De hecho, dice que no estaba complacido con las personas que habían ido de Kirtland al condado de Jackson, Missouri, sin haber predicado el evangelio. Entonces ellos tenían que parar en la orilla y enseñar a las personas que vivían en las orillas del río. Esto es muy interesante porque es como el viaje de nuestra vida. El año pasado, cuando estudiamos Libro de Mormón, cuando Leí su familia cruza el desierto, también podemos hablar de que el viaje es relacionado al desierto de nuestra vida, o nuestra propia vida es un viaje. Entonces, y esto cometo yo este error, yo lo confieso, empezar que me esfuerzo por llegar a la exaltación, pero solo veo la mira puesta en la exaltación, pero a veces descuido lo que está al lado mío, a las personas que tengo que enseñar. Descuido, y aún más puedo descuidar el ser feliz cada día. Es interesante, ¿verdad? Una amiga me dijo que cuando se levanta en la mañana, ella agradece por lo que tiene y por lo que no tiene. Esto no quiere decir que no vamos a llorar en la vida. Claro, hermano Germán, ¿cómo voy a ser feliz si ando solo paso llorando? ¿Y por qué lloras? Bueno, se llora por algunas cosas. Por gozo, por tristeza o por algo que el Señor no nos dio. O sea, nosotros hemos planeado, ¿verdad? Hemos planeado algo que yo creo conveniente que tengo que recibir.
le pienso, como vimos en clases anteriores, para ver qué es lo que voy a pedir. Medito para que el Señor me conteste un sí o un no. Le pido a Dios y Dios me contesta un no. Primero, la contestación es válida, porque si yo pregunto algo que puede contestar a un sí o un no, entonces o un sí o un no es válido. Otra cosa, que es posible que no te dé porque no es bueno para ti. Entonces el Señor puede decirte un no. Además, nosotros podemos llorar como un niño malcriado que está en la juguetería pidiendo un juguete y el papá le dice, no, ese juguete no te conviene, no, dame el juguete, y comenzamos a llorar. No nos conviene. ¿Y por qué crees que no te va a decir no? El Señor puede decirte no. Sí, mira, vamos a pensar algo, y me estoy saliendo del tema un poco, pero bueno, recordemos a Jesucristo. Cuando Jesucristo predicó aquí el Evangelio, predicó el Evangelio a todas las personas, y cuando fue crucificado y cuando estaba en el momento del Calvario, Jesucristo le pidió al Padre, Padre, quita de mí esta copa, quita de mí este dolor, quita de mí esto. Y Dios le dijo, no, tienes que ir a la cruz. Le dijo no. O sea, le dijo no a Jesucristo para decirte sí a ti, para la salvación, para que por medio de Él puedas salvarte. Si Dios le dijo no al propio Maestro, al Salvador del mundo, le dijo no, ¿cómo puedes pensar que a ti no te puede decir no? Y además piensa que cuando te dice no es porque tiene algo mejor para ti, o la misma bendición mejorada, pero después de un tiempo. Entonces, vivimos día a día, como dice en la iglesia tenemos un dicho que dice, ser mormón es ser feliz. Entonces tienes que ser feliz. ¿Cómo puedes ser feliz en la tristeza o en la tribulación? Pues eso, el Señor, si estás con el Señor, ¿qué te puede faltar? Nada, la bendición va a venir, estás con Él. Y agradecer el día a día. Además, piensa que como el Padre Nuestro, dice, Padre que estás en el cielo, y luego dice, en el medio del Padre Nuestro, dice, danos hoy nuestro pan de cada día. O tienes que orar por el hoy, para que te dé el pan de cada día. Recuerda las escrituras en Mateo, en donde dice, los lirios crecen y nadie les cuida. O los pájaros, ¿quiénes alimentan a los pájaros? ¿Acaso tú no eres más que un pájaro? Entonces, ¿acaso tú no vales más que un pájaro? Y además de todas las personas, ¿acaso tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y protector? Entonces, ¿cómo piensas que no te va a cuidar? Todas estas cosas, aunque estés llorando, tienes que estar feliz, porque es un gozo grande de salvación, de saber que vas a llegar a la exaltación. De hecho, en esta misma lección dice que son perdonados tus pecados. En el versículo número 6 está el tema de la clase. Vamos a leer, dice, no obstante, toda carne está en mis manos, y el que de entre vosotros sea fiel, no perecerá en el agua. Entonces este es el tema de la clase, toda carne está en mi mano. O sea, si el Señor tiene todo el poder, construyó todo el mundo, la tierra, hizo los mares, hizo los ríos, Él tiene poder sobre todas las cosas, aún sobre todas las carnes. Dice así, todas las carnes, yo me refiero a personas, animales, y sobre todas las cosas creadas. Y digo sobre todas las cosas y sobre el agua, es porque aquí hay una costumbre en la iglesia o una enseñanza mal dada. Es por el versículo número 19. Yo, el Señor, he decretado, y el destructor anda sobre la haz de las aguas, y no revoco el decreto. Este versículo se malentiende en la iglesia, porque hablamos del destructor que anda por la haz de las aguas. Primero, haz es como por encima de las aguas, y el Señor reina sobre encima de las aguas y sobre debajo de las aguas. Y alguien dirá, pero a los misioneros no les dejan entrar al agua. Sí, es verdad, pero no es porque el diablo reina debajo del agua o en el agua, no es cierto. Si fuera así, entonces los misioneros no entrarían a bautizar, ¿no? Se entran a bautizar. Y si esto es para los misioneros, ¿por qué no para los miembros? Nosotros nos bautizamos en el agua. Ok, aquí hay que decir algo más. Si el Señor reina sobre toda la carne, como el versículo número 6, y sobre todas las cosas, ¿cómo vas a pensar que no va a reinar en el agua también? Entonces, esta es una información mal dada. Lo que yo hago, y de hecho vivo en una ciudad con playa, tenemos como 12 playas hermosas aquí en Manta,
Y una es mi preferida y en esa yo me meto al mar. Le tengo mucho respeto al mar. Y cuando me meto, sí me gusta meter. Ahora me gusta más al mar que antes. Ahora que vivo en Manta le he cogido cariño y amor al mar. Me meto, pero solo como que el agua me da hasta aquí nomás. Viene la ola, claro, me pasa. Pero ya cuando me siento como que ya no topo el piso, me regreso nomás. Porque realmente yo no nací en agua. O sea, yo nací en ciudad y visto solo asfalto, cemento, muros, césped en Quito. Y yo del mar no soy. Pero aquí el mar en Manta es como, es el día a día, es la economía. Llegan barcos enormes en Manta. Y no solo llegar barcos enormes, sino la pesca. La pesca, en el cantón de al lado, en el cantón Jaramijó, todos son pescadores. Aquí vivimos de la pesca. Podemos ir al mercado de pescados aquí en Manta y hacernos un rico ceviche con el pescado que fue pescado ese mismo día. O congelarlos, simplemente lo cortas fresquito, lo congelas y ya está listo para otro día. Ahí vienen barcos enormes, grandísimos, llenos de carros porque es un puerto, y barcos tan grandes que no pueden entrar a Guayaquil. Estoy saliendo del tema, pero para que entiendan lo bueno que es el mar. Barcos enormes, son pisos grandísimos. Mira, de la superficie del... Creo que estoy saliendo, esto es para otra clase, creo. De la superficie del agua, tienen 3 pisos debajo del agua estos barcos, y cada piso son de 3 metros, en donde entran trailers. Traen barcos llenitos de trailers, llenos de carros, y tienen otros barcos llenos de contenedores, barcos enormes, grandísimos, que cuando tú les veas vas a decir, uy, sí, qué grande este barco. Llegan cruceros, siempre están llegando los cruceros, siempre están llegando barcos tan grandes como para la Fabril, estoy haciendo la propaganda, a la Fabril o a Ales, que traen materia prima de aceites de palma para hacer sus aceites y venderlos aquí. Barcos enormes. Bueno, el mar es fundamental. Pero yo sí les admiro a las personas que trabajan en barcos, porque aún en estos barcos enormes, el mar se pone bien bravo. Yo sinceramente no podría trabajar en el mar. Me da mucho miedo el mar. Le tengo mucho respeto. Pero el mar, ya me da miedo el mar. Y sí, yo no sé cómo pueden trabajar ahí. Y hay muchos pescadores que se van con barcos chiquitos. Y aún así regresan con pescado y trabajan así toda su vida, han estado relacionados con el mar. Pero sí, yo le tengo muchísimo respeto al mar. Y hay mi testimonio, ahí está mi testimonio de que el Señor manda aún sobre esas tierras, sobre esas aguas bravas que a veces se pone el mar. Cuando, por ejemplo, en una avenida que se llama Puerto Aeropuerto, aquí en Manta, el mar, la marea sube y topa con las piedras, y a veces llega el agua a mojar los carros encima de la avenida. Eso es chévere ver, pero se nota la braveza de ese mar, y los barcos grandotes que van por el mundo entero, por esos mares bravísimos. Pero mi testimonio es que el Señor manda sobre el agua, sobre bajo el agua, sobre el cielo y todo. Recordemos cuando los pescadores, los apóstoles que eran pescadores, estaban pescando y hubo un mal tiempo. Jesucristo se durmió, y aquí hay otra enseñanza, Jesucristo estaba durmiendo, también hay que descansar. Pero le despertaron, maestro, nos hundimos. El mar estaba bravísimo. Y el Señor, ¿qué dijo? Los calmó, porque Él manda sobre el agua también. Ese es nuestro testimonio. Versículo 27. No obstante, estamos en la sección 61. No obstante, a quien se dé poder para mandar a las aguas, a este le hará el Espíritu conocer todos sus caminos. Todos sus caminos. En la sección número 61, en la sección número 62, versículo 3 dice, sin embargo, benditos sois porque el testimonio que habéis dado se ha escrito en el cielo para que lo vean los ángeles y ellos se regocijan a causa de vosotros y vuestros pecados se son perdonados. ¿Y acaso no recuerdan ustedes que tenemos nosotros el sacerdocio, que es la misma autoridad de Dios? ¿Recuerdan Moisés que abrió el mar rojo? Sí, le dijo que se abra y él pasó en tierra seca. Entonces, el poder del Señor y además el perdonar nuestros pecados, hay que usarlo nada más y vivir el día a día. Hay otro versículo más interesante donde esto de que me es igual cuando dice el Señor, versículo número 5,
Dice, y entonces podréis volver para testificar, si ya sean juntos o de dos en dos, como os parezca bien, a mí me es igual. Solamente sed fieles y declarad las buenas nuevas de los habitantes de la tierra, o entre los inicuos también. Ok, entonces, ¿qué dice aquí? Me es igual. Si es que van los misioneros de dos en dos, me es igual. O entre cuatro o entre tres, me es igual. Pero si es que cumplen su misión y declarar las buenas nuevas a los habitantes de la tierra. Esto me acuerdo de algo. Cuando serví en Paute. En Paute estábamos 4 misioneros. Los misioneros aproximadamente habían llegado hace como mes y medio por primera vez a predicarles el evangelio en la ciudad de Paute, y ellos, bueno, fue un día en donde había feria, donde había muchas personas, mucha gente que habían venido desde los lugares circunvecinos al pueblo porque había feria y estaban haciendo sus compras, abasteciéndose de comida. Los misioneros también estábamos comprando algo del tomate, cebollas, porque eso era lo que nos faltaba en nuestro almuerzo que estábamos cocinando. En el rato hemos pensado los 4 juntos, estábamos juntos los 4 misioneros y escuchamos, andar en 4, ¿verdad? Como dice en la escritura. Y los 4 misioneros juntos, y escuchamos una voz que nos gritaba, una voz de mujer que gritaba, Élderes, Élderes, y nosotros no sabíamos de dónde venía esa voz. Como Élderes, si es que dice Élderes es porque conoce algo de la iglesia o es miembro de la iglesia. Finalmente la ubicamos. Era una mujer, por eso se nos perdía. Era una mujer con el traje típico, con el sombrero, con todo. El traje típico de la zona. Y cuando le contactamos, ella nos contó que se había bautizado en Cuenca. Le contamos que la iglesia ya estaba en Paute. Teníamos un grupo ahí en Paute. Recuerden que una rama es más grande que un grupo. Una unidad de la iglesia es un grupo, luego sigue una rama, luego un barrio. Entonces teníamos ya un grupo ahí formado. Ella se puso muy contenta, y dijo, vamos, les invito a comer. Entonces fue música para nuestros oídos, les invito a comer porque está bueno, porque nuestro almuerzo estaba bien atrasado. Entonces finalmente caminamos hasta la esquina, ella alzó la mano y dijo, allá es mi casa. Y yo lo que veía es una montaña enorme, grandísima esa montaña que nos separaba el río Paute de esa montaña. Y yo veía ahí 4 casas, decía, pero ¿cuál? Esa es mi casa, decía. Vamos, nosotros vamos. Y claro, estaba feliz porque ya solo, mira, para ella asistir a la iglesia tenía que bajar la montaña caminando, cruzar el río, el puente del río Paute, un puente grandote, súper bueno, llegar al pueblo, buscar un bus, un camión, dicen los mexicanos, buscar un camión que les lleve a Cuenca, 45 minutos, y en Cuenca buscar un bus que le lleve a la capilla para que ella pudiera asistir a la reunión sacramental. Claro, y ahora solo tenía que bajar de la montaña, cruzar el puente y caminar un poco más para la capilla. Esto me recuerda la bendición que podemos tener nosotros de tener la capilla. De hecho, yo la tengo cerquita. Salgo de la urbanización, ahí está el Supermax, y cruzo la calle y ahí está la capilla, cerquita. Tengo que agradecer también por eso. Mira, este versículo, y con esto ya termino ya, cuando dice a mí me es igual, que eso también vimos en esta clase, hemos visto, estaba estudiando un poco sobre esto y recordando que, por ejemplo, cuando Alma en el capítulo 40 decía, me es igual si es que hay una resurrección o 2 resurrecciones, me es igual. Lo importante es que resucitemos, o sea, que nos salvemos. O Éter, al final del libro, en el libro de Mormón, al final de sus escritos dijo, no sé si es que voy a ser trasladado, o voy a morir, o no voy a morir. Me es igual, decía, me es igual. Lo importante es que me salve. O sea, esto sí se ve bastante. Hay otra escritura también que vimos en sección número 27, que por cierto ya estamos llegando casi a la mitad del libro, porque estamos casi en la mitad del año. Unas 2-3 clases más y estamos ya en la mitad del estudio de Doctrina y Convenios. Pónganse en pilas para estudiar, ¿no? Nos falta el resto del año. Y ahí dice sobre
la Santa Cena. La Santa Cena que estudiamos ya en sección número 27 y vamos a estudiar un poco más en la próxima clase. Vamos a hablar sobre el día de reposo un poco más. Pero ahí dice que no importa que coman ni que beban, lo importante es que recuerden a Jesucristo. Vamos a leer ese versículo y con esto ya terminamos, ¿ya? Vamos a irnos hasta la sección número 27. En el versículo, ya les digo, sección número 27, versículo número 2, dice: porque aquí te digo que no importa lo que comas o bebáis, al tomar el sacramento, si es que lo hacéis con la mira puesta únicamente en mi gloria. Recordad ante el Padre mi cuerpo, que fue sacrificado por vosotros, y mi sangre que se derramó para la remisión de vuestros pecados. Entonces no importa, ¿verdad? Ahora se participa del pan y del agua, en señal del cuerpo y la sangre de Jesucristo, que eso es una bendición. Estamos llenos de bendiciones. Hay un himno que dice: cuenta tus bendiciones, y vas a ver, si cuentas tus bendiciones vas a ser más feliz. En el sagrado nombre de Jesucristo, amén.